Una de las cuestiones principales que se plantea una persona al comprar la vivienda es la garantía que tiene por su compra, pero nos podemos encontrar diversas situaciones, sobre todo cuando hablamos de obra nueva, es decir, obra nueva totalmente realizada en las fechas recientes, o que se trate de edificios que se rehabilitan o lo que yo llamo que se vuelven a acondicionar para ser entregados como vivienda, es decir, que se terminaron hace muchos años, pero por circunstancias, normalmente por quiebra de la empresa, no se llegaron a entregar. Quédate, que esto te puede interesar. La garantía que tenemos al comprar una vivienda nueva se regula fundamentalmente por la Ley de Ordenación de la Edificación. Esta es una ley de noviembre de 1999 en la que se establecen muchas normativas sobre edificación relativa a las partes, y una fundamental es la garantía que tiene la persona que compra una vivienda nueva y quiénes son los responsables de los daños que se causan. También hay que recordar que existe un código técnico de la edificación desde el año 2006 que se encarga de regular qué características técnicas tienen que cumplir las construcciones de edificios desde el año 2006, que también se hacía referencia a la transposición de determinadas leyes europeas relativas a eficiencia energética de edificios, etcétera, etcétera. Pues bien, la garantía que establece la Ley Orgánica de la Edificación es la siguiente. Dice la norma en su artículo 17 que sin perjuicio de las responsabilidades contractuales, es decir, tú cuando compras una vivienda con una promotora existe un contrato de compraventa y responde por las normas generales de compraventa. Pero esta ley lo que hace es aumentar esta garantía y dice que las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y terceros adquirentes de los edificios o parte de los mismos, en el caso que sean objetos de división, es decir, cuando normalmente se vende por pisos y locales, de los siguientes daños materiales en el edificio dentro de los plazos indicados desde la recepción de la obra sin reserva o, en su caso, desde la subsanación de estas reservas que se hubieran hecho en la fecha de recepción de la obra. Pues bien, la responsabilidad es la siguiente. Durante 10 años de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales y que comprometen directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. Esto es lo que se conoce normalmente como responsabilidad decenal, porque son 10 años y suele estar normalmente también establecido un seguro conocido como seguro decenal. Durante 3 años de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el cumplimiento de requisitos de habitabilidad. Es decir, la ley establece unos requisitos de habitabilidad. Si esto no se llena a cumplir, pues hay una responsabilidad durante 3 años. Y además, el constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. La responsabilidad civil se podrá exigir de forma personal e individualizada, tanto por actos o omisiones propios como por actos u omisiones de personas por las que, con arreglo a esta ley, se debe responder. Es decir, pero cuando esta responsabilidad no pudiera individualizarse, ¿cuál es la causa de los daños materiales? O quedase debidamente probada la concurrencia de culpa, es decir, tanto del constructor como del director de obra, de un arquitecto, etcétera, sin que pueda apreciarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá en todo caso de forma solidaria. Además dice la ley que el promotor responderá solidariamente
con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirientes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. Es decir, que en toda esta pirámide de responsabilidad siempre va a estar el promotor al que se le va a poder exigir responsabilidad. La ley establece que la responsabilidad del promotor se extenderá a las personas físicas o jurídicas que a tenor del contrato de desintervención decisoria en la promoción actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidad de propietarios u otras figuras análogas. La ley, como vemos, establece una amplia responsabilidad que llega a alcanzar hasta 10 años cuando nos encontramos ante defectos estructurales, en lo que se conoce como responsabilidad decenal. Es decir, el que compra una vivienda realmente tiene una garantía porque no solo van a intervenir los que hayan ejecutado la obra, sino el promotor va a estar siempre en la responsabilidad y siempre va a haber un seguro decenal que va a cubrir muchos de estos casos. Pero el problema se plantea cuando nos encontramos ante la compra de una vivienda nueva, por la que vamos a pagar un impuesto de IVA, pero que viene de una rehabilitación de obras o lo que yo llamo edificios reacondicionados, edificios u obras que se quedaron paralizadas en su momento a punto de entregar, que se hicieron antes del año 2006, 2007, 2008, que posteriormente muchas empresas quebraron y que han tenido un largo camino judicial antes que sea adjudicado. Normalmente se los suelen quedar los bancos, que luego las venden a fondos, que a su vez las venden a promotores o constructores que ejecutan esa obra, o bien la ejecutan ellos directamente a través de otras sociedades. Pues bien, en este caso sí se plantea un problema respecto a la responsabilidad, sobre todo porque se ve disminuida la garantía que tiene el comprador al comprar este tipo de vivienda. En este caso, como me ha sucedido en un par de consultas que he tenido recientemente, por ejemplo, una de ellas se trataba unas viviendas que se habían realizado sobre el año 2008, pero que no se llegaron a terminar del todo. Una sociedad las adquiere posteriormente, después de todo el proceso que he comentado, y realiza las conocidas como obras de adecuación, para obtener la correspondiente licencia de primera ocupación, que es conocida también como cédula de habitabilidad en algunas comunidades autónomas. En estos casos nos encontramos que el vendedor no tiene la figura de promotor, es decir, no responde solidariamente de toda la obra que se ha realizado, pero es que además no existe seguro decenal que responda por los vicios de la construcción con los plazos y garantías que establece la Ley de Ordenación de la Edificación. Es decir, la garantía que va a tener el comprador es la siguiente: el vendedor se compromete por contrato a responder por las obras de adecuación, pero solo por estas, no por defectos estructurales, por ejemplo. Y además tendrá que responder como vendedor de un inmueble, pero en ningún caso como promotor. Por tanto, la responsabilidad que tiene el vendedor es la que establece en su regulación el Código Civil, en ningún caso la que establece la Ley de Ordenación de la Edificación. Esta situación limita las garantías del comprador, ya que, entre otras cosas, no va a tener el correspondiente seguro decenal que, por ejemplo, responda de los vicios estructurales. Ya algunos autores manifiestan que debería regularse estas situaciones en garantía del comprador y que el vendedor tenga algún tipo de seguro de cobertura que dé cobertura al comprador de forma similar a como lo hace el seguro decenal. Al ser la garantía la que tiene por responsabilidad del Código Civil, he manifestado que responden por las obras de adecuación que se realizan, pero no, por ejemplo, por defectos estructurales. Pero sí respondería por la regulación del Código Civil por lo que se denomina sanamiento por vicios ocultos. Es decir, la obligación del vendedor no termina con la entrega de la cosa, sino que éste tiene que responder ante el comprador en los casos que se figuran como sanamiento, de los que se derivan dos figuras. En este caso sería igual que si fuera una compraventa entre particulares, que es la garantía por evicción que asegura
la posesión pacífica de la cosa y la garantía por vicios ocultos que asegura la posesión útil. Los vicios pueden ser jurídicos, que consisten en una grave limitación del derecho transmitido, por ejemplo, la existencia de una servidumbre no aparente, o de hecho, si se trata de efectos intrínsecos a la cosa vendida. Los vicios ocultos deben de reunir las siguientes características: ser ocultos o encubiertos, desconocidos del comprador, nocivos a la utilidad de la cosa y anteriores a la venta. Es decir, si surge con posterioridad a la venta, no existe ninguna responsabilidad por parte del vendedor. El Código Civil da la posibilidad de ejercitar la acción de saneamiento, de la que caben tres posibilidades. Lo que se denomina acción redivitoria, es decir, el comprador desiste del contrato y se le abonan los gastos causados, es cuando es una causa bastante grave. La acción quanti minoris, es decir, el comprador rebaja el precio del abonado, siempre determinado por informe pericial o mutuo acuerdo. Y la acción de daños y perjuicios. Si en este caso se da el más grave, y es cuando el vendedor conocía los vicios y actúa de mala fe. El comprador, aparte de pedir la resolución del contrato con la devolución de las cantidades entregadas, puede pedir los daños y perjuicios causados. En caso de que el comprador tenga la consideración de consumidor, podría tener una mayor protección, pero basándonos en la Ley General de Consumidores Usuarios. Como conclusión, vemos que se pueden comprar determinadas viviendas de obra nueva, pero que no va a tener todas las garantías que establecen para la obra nueva que se realiza recientemente. Es decir, va a estar limitada por las normas generales de garantía, es decir, se va a responder de toda la obra que haya realizado el vendedor, normalmente conocidas como obras de adecuación, de rehabilitación, etcétera, y por los saneamientos de vicios ocultos, como hemos visto. Por eso es muy importante asesorarse y saber qué garantía vamos a tener cuando vamos a comprar una vivienda de otra nueva, y estar especialmente atentos si nos encontramos en estos casos. Espero que te haya sido de utilidad este podcast, que le des un like, a me gusta, y que lo compartas en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo capítulo.